Hola, ¿qué tal? Retomamos aquí la presentación del texto sobre Husserl, con la intención de ir un poco más rápido, a ver si terminamos hoy. Quizás sea una clase un poco más larga, pero bueno, si hace falta desdoblarla, la desdoblaremos y serán 4. Esperemos que no. Quedamos en el punto 11, sección 11 del capítulo entonces 13 del libro de Carpio, Ciencias Fácticas y Ciencias Eidéticas, que viene a corresponder a la sección anterior, que se titulaba Hechos y Esencias. A la diferencia entre hechos y esencias, dice Carpio, corresponde la diferencia entre ciencias fácticas o empíricas y ciencias eidéticas. Las ciencias fácticas se ocupan de hechos, trátese de ciencias de la naturaleza, como la física, biología, psicología empírica, etc., o ciencias del espíritu, como la historia, la sociología, etc. Las eidéticas, en cambio, como su nombre lo indican, tienen por tema las esencias o entes ideales, como hemos dicho ya varias veces, y en este caso tenemos como ejemplos y como casos paradigmáticos la lógica pura, la matemática pura, etc. Y la filosofía, que bien sabemos que se trata de una metafísica, aunque no la nombre así, la filosofía como ciencia estricta que intenta desarrollar Husserl, ¿no? Es una ciencia idética. Mientras que en las ciencias empíricas el acto de fundamentación reside en la observación fáctica o en la experimentación, en la comprobación mediante los sentidos, en las eidéticas, en cambio, el acto de fundamentación última se encuentra en la intuición de la esencia. Entre ambos tipos de ciencias rige una relación de dependencia unilateral, es decir, unas de ellas son más importantes, más fundamentales que otras, y ya sabemos que esto es así. Eh, y esto lo adelantamos también aquí al margen, lo adelanto al margen con esta anotación. Las ciencias fácticas dependen, para Husserl, de las ciencias eidéticas, que son autónomas para él. Las ciencias eidéticas, para Husserl, se bastan a sí mismas, porque se fundamentan a sí mismas, encuentran su fundamento en sí mismas. Son autónomas, son autosuficientes. Las ciencias eidéticas, dice Carpio, son autónomas respecto a las empíricas, puesto que de los conocimientos fácticos es imposible derivar conocimiento eidético ninguno. Cita de Husserl: de hechos se siguen siempre solo hechos. Pero a la inversa, toda ciencia de hechos depende de las eidéticas. Y aquí siempre está de fondo como una sombra Platón. Los hechos siempre dependen de esencias, porque dependen de ser algo, y sabemos que los hechos individuales tienen siempre como trasfondo una esencia para un qué es, ¿no? Una quiditas, un qué son, ¿no? Como hechos individuales. Pero no quiero trabarme tanto en la exposición. Vamos adelante. Toda ciencia de hechos depende entonces de las ciencias eidéticas. De un lado, especifica Carpio, porque siendo ciencia, la ciencia de hechos, tiene que proceder con arreglo a los principios formales de que trata la lógica formal, que es una ciencia eidética. Y porque ocupándose de objetos, tiene que estar sujeta a las leyes inherentes a la esencia de la objetividad en general, que también pertenece al ámbito de las ciencias eidéticas. Las leyes inherentes a la esencia de la objetividad en general, lo que significa ser objeto. Y de otro lado, porque, según se ha establecido, todo hecho implica una esencia y toda verdad referente a esa esencia constituye una ley para el hecho correspondiente. Esto es un poco redundante. Pertenece, por ejemplo, que está sujeta a las leyes inherentes a la esencia de la objetividad en general y que implica una esencia y toda verdad referente a la esencia constituye una ley para el hecho correspondiente. Bueno, son dos formas de decir un poco lo mismo, ¿no? Está sujeta a, al constituirse del objeto como objeto en el plano de lo esencial.
Por ejemplo, dice Carpio, la geometría, ciencia idética, es válida para toda ciencia fáctica que, como la física, tenga que tomar en cuenta el espacio real. La física entonces supone la geometría, la ciencia eidética geometría. La supone, depende, la física depende de la geometría. Por lo tanto, toda ciencia de hechos, ciencia empírica, tiene esenciales fundamentos teóricos en ontologías eidéticas. Ontologías eidéticas, es decir, es otra forma de hablar de ciencias eidéticas particulares, digámoslo así. Ciencias particulares eidéticas. O ciencia, sí, me parece que lo dije bien. Ciencias eidéticas particulares. Toda ciencia empírica particular supone una ontología eidética particular, una ontología regional eidética particular, un grupo de esencias tratada por una ontología particular, por una ciencia eidética determinada. En este caso estamos hablando de la geometría, que hace un trabajo que es fundamental para la física. Veamos la cita de Husserl en este caso. De o en esta forma corresponde, por ejemplo, a todas las ciencias de la naturaleza, la ciencia eidética de la naturaleza física, la ontología de la naturaleza, acá dice ontología, pero corrijan por favor, en cuanto que a la naturaleza física le corresponde un eidos captable en su pureza, la esencia naturaleza en general, con su infinita copia de relaciones esenciales encerradas en ella. Entonces, a todas las ciencias de la naturaleza corresponde la esencia naturaleza en general. Y a esa esencia naturaleza corresponde la esencia espacial, tratada por la geometría. Podríamos agregar nosotros para entender el ejemplo de la física y de la geometría apuntado antes. Continúa Husserl, continúa Carpio, perdón. Tal esencia de la naturaleza, citada mencionada en la cita de Husserl, no es nada secundario ni un mero agregado para la respectiva ciencia fáctica, la física en este caso, la ciencia natural, sino condición necesaria para la racionalidad de la misma. Porque la intuición del eidos respectivo y del rigor de la misma depende en definitiva la orientación de cada ciencia y la de la investigación concreta. Es cuestión de sobra sabida que el método de una ciencia depende de las características propias de su objeto, es decir, de la esencia de éste. La física matemática, por ejemplo, nació en los tiempos modernos fundamentalmente por obra de Galileo, quien la creó mediante una idealización o intuición de la idea o eidos de lo físico. En otros términos, Galileo construyó una eidética del objeto físico. De manera semejante, sólo una eidética de lo social y otra de lo psíquico permitirán la fundamentación de una sociología y de una psicología verdaderamente científicas, es decir, capaces de aprovechar adecuadamente los datos empíricos y de orientar el conocimiento de los mismos, de una manera rigurosa, científica. Por consiguiente, debe distinguirse como fundamento de las ciencias fácticas, acá hay que corregir, una serie de ontologías regionales. Ontología de la naturaleza, bueno, aquí entonces donde dice ontologías regionales, debe leerse, como decía hace un ratito, un conjunto de ciencias, un conjunto de esencias correspondientes a a la fundamentación de esas ciencias fácticas,
esas ontologías regionales deben leerse como esencias fundamentales, esencias que se hallan en el fundamento de esas ciencias fácticas y que son campo que caen bajo el estudio de las ciencias eidéticas. Esas ontologías regionales son objeto de las ciencias eidéticas. La ontología de la naturaleza, entonces, que abarca la ontología de la naturaleza material y de la animal con sus respectivas subdivisiones, y la ontología del espíritu, de la persona, la sociología racional, etc. Pero todas las ontologías regionales están a su vez dominadas por las esencias que lo abarcan todo, las esencias que corresponden a todo objeto en general. Esto vamos a ver que se llaman los transcendens, los trascendentes, en la historia de la metafísica tradicional. Las categorías trascendentes que lo atraviesan todo, como unidad, ser mismo, que acá en Husserl vienen a ser objeto, unidad, pluralidad, igualdad, multiplicidad, relación, orden, propiedad, etc. Esto de los trascendentes tiene una historia muy larga que viene ya desde Aristóteles y desde Platón también. La palabra transcendens viene desde Duns Scoto y lo de trascendental que utiliza aquí su famoso Kant ya viene desde Duns Scoto también, desde la ontología, de la filosofía trascendental que tiene su origen en Duns Scoto. Así es como le llamó la descendencia de Duns Scoto, como le llamó a la ontología, filosofía trascendentalis, u ontología. Bien, volvamos a Husserl. Tal tipo de esencias, volvemos a mencionar estas esencias que atraviesan un poco todas las ontologías regionales, el objeto, la unidad, la pluralidad, etc. Tal tipo de esencias más abstractas, más generales, constituye el tema de una ontología, de la ontología formal. Por ejemplo, los principios ontológicos, que se mencionan en el primer capítulo del libro de Carpio, primera sección, son para Husserl, desde este punto de vista, leyes relativas a las esencias formales. Recordemos estos principios ontológicos, capítulo 1, párrafo 1, principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercero excluido, principio de razón suficiente. Los pueden ir a leer al principio del libro. Principio. ¿Cuántas veces dije principio? Recordémoslo una vez más. Husserl intenta convertir la filosofía en ciencia rigurosa, llevar a cabo el ideal de un saber perfectamente fundado y sistemático, el ideal de un saber absoluto, apodíctico e incondicionadamente evidente, que excluya cualquier supuesto, un saber de evidencias absolutas. El tipo de saber que se busca tendrá que ser, pues, descriptivo y eidético. Y entonces, habiendo llegado a este punto, podría suponerse que la fenomenología, tal como le llama Husserl a su filosofía como ciencia eidética, habría de identificarse con la ontología formal y las materiales. Recuerden que acabamos de mencionar aquí a la ontología formal como la que se ocupa de las esencias más generales, y un poco más arriba a las regionales como las materiales, ¿no? Bueno, entonces aquí dice Carpio, cabe suponer que entonces la fenomenología que plantea Husserl habría de identificarse con la ontología, la formal, la más general, y las materiales, las particulares, tal como se las caracterizó. La fenomenología no sería entonces sino la ciencia eidética de las esencias formales y regionales sistemáticamente ordenadas y descritas. Pero ya el tonito nos deja entrever que no va a ser así. El punto siguiente se titula La actitud natural. Sin embargo, con ser importante, no es esta todavía su tarea propia. Aún no se ha penetrado en el campo peculiar de la fenomenología, porque la ontología no constituye todavía un saber absoluto, no alcanza el grado de radicalidad requerido por la índole de la filosofía como ciencia absolutamente exenta de supuestos, y no lo constituye
porque toda ontología, y acá es donde empieza a trazarse realmente una verdadera diferencia con Platón, atención, toda ontología se mueve en el nivel de lo que Husserl denomina la actitud natural o mundana, actitud que está alimentada de múltiples supuestos. En efecto, toda esencia, todo sentido o significación y el mundo mismo como totalidad de sentido suponen un sujeto para el cual ese sentido es sentido. Sujeto que sin embargo hasta ahora no se ha manifestado. Y acá ya nos estamos alejando de Platón, si bien pueden percibirlo, ¿no? Platón no se preguntaba por él mismo como sujeto de la representación de las ideas, ¿no? Como sujeto para el cual las ideas son ideas, ¿no? Acá ya estamos tomando distancia entonces, por ejemplo, del platonismo. Entonces, la actitud natural no se pregunta por el sujeto de conocimiento. Expresándolo de otra manera, no se ha accedido aún, lo digo más con más calma, a la actitud fenomenológica y al sujeto, entre paréntesis, trascendental, al que se ofrece todo ente o para el que se constituye todo sentido. Solo mediante tal acceso se penetrará en el territorio privativo de la fenomenología. Es decir, el gesto cartesiano por antonomasia del yo pienso, a mí se me da lo conocido, como pensado, ¿no? Es decir, acá pegamos un salto de Platón a Descartes, para decirlo de una manera un poco burda, pero para sacudir un poco y que entiendan de una manera más de una manera rápida a qué salto me refiero. La actitud natural, entonces, es la actitud en que por lo pronto y habitualmente estoy instalado, la actitud corriente y cotidiana, en la que no me cuestiono lo dado, como algo dado para mí como sujeto, sino que lo tomo como algo dado, como algo que existe por sí mismo. En la actitud natural me encuentro en el mundo, entre las cosas, entre los entes vivos y los demás hombres, orientado primordialmente hacia ese mundo como un supuesto incuestionado. En tal actitud percibo las cosas y los otros hombres, me los represento, juzgo, siento, quiero. El mundo, así percibido, así tomado, se extiende sin fin en el espacio y en el tiempo. Y este mundo no es mero mundo de cosas y personas, sino que es también un mundo de valores y de bienes. Es el mundo práctico en general, en el que yo me involucro y en el que yo me encuentro inmerso y que yo no cuestiono. Yo me encuentro entregado a ese mundo y no lo cuestiono como un supuesto. Yo lo tomo como algo dado y en lo que me siento plenamente involucrado, comprometido, repito. En la cita, dice Husserl, de este modo me encuentro en todo momento de la vigilia sin poder evitarlo en relación consciente al uno y mismo mundo, bien que cambiante de contenido. Este mundo está persistentemente para mí ahí adelante, y yo mismo soy miembro de él. En la actitud natural no me cuesta nunca esto. En eso consiste justamente la actitud natural. A este mundo está referida entonces, en la actitud natural, toda la actividad de la conciencia, todos sus actos. En una palabra, a ese mundo está referido el cogito, todas las formas de lo que Descartes llamó cogitaciones o cogitaciones, pensamientos. Podrá ocurrir que me haya equivocado en tal o cual particular, que, por ejemplo, en la penumbra del atardecer haya creído que era un hombre lo que resultó ser tan solo un árbol. Es decir, puede suceder que el mundo sea aquí o ahí distinto de lo que yo presumía y que por tanto tal o cual cosa deba ser borrada de él, por así decirlo, a título de apariencia o alucinación, etc.
Pero de cualquier modo, él mismo, el mundo, siempre sigue estando ahí como realidad que cualquiera de mis actitudes mundanas presupone. El mundo está siempre ahí como realidad. Tal creencia en la realidad del mundo es lo que Husserl denomina la tesis general de la actitud natural. La llama tesis, esto es, posición o afirmación, porque es la creencia por la cual pongo o afirmo la realidad del mundo con toda su riqueza de cosas, situaciones, personas, etc., incluyendo mi propia realidad. Y la llama general porque esta creencia constituye el núcleo o base de cualquier afirmación o posición mundana particular. Es la condición de posibilidad de todas las otras, el marco en el que se dan todas las otras, el fundamento de todas las demás, la primera de todas. Tal tesis no solo es propia de la actitud ingenua o precientífica de la vida diaria, sino que de ella participan también todas las ciencias con que hasta ahora nos hemos encontrado, tanto las ciencias fácticas cuanto las ontologías, como acabamos de decir, Platón incluido, porque en todas ellas domina la actitud directa, la referencia al objeto y por tanto al mundo. El mundo, es en definitiva el fundamento sobre el que se apoyan, sustentadas todas por la tesis de la actitud natural. Así Husserl las llama ciencias de la actitud natural. Pero ninguna de tales ciencias legitima ese mundo ni se pregunta acerca de su sentido, sino que lo dan por sentado. Es para ellas un supuesto. Aquí su debilidad, su fragilidad. Desde este punto de vista, pues, las ciencias se diferencian del saber ingenuo precientífico por el mayor rigor, perfección, seguridad y amplitud del conocimiento que proporcionan, pero la tesis o supuesto básico es, en cualquier caso, exactamente el mismo. No van más allá de la actitud natural, al igual que el saber ingenuo, están siempre dentro de la tesis general de la actitud natural, la presuposición del mundo. Pues bien, esta tesis del mundo no es apodíctica, que es lo que Husserl busca, el saber descriptivo apodíctico, la ciencia idética descriptiva apodíctica, porque la tesis de la actitud natural admite la duda. Por lo tanto, no es apodíctica. Lo peculiar de una evidencia apodíctica es la absoluta indubitabilidad, mientras que el mundo, en totalidad puede ser puesto en duda, como lo hizo Descartes. La actitud natural, entonces, es una actitud ingenua y dogmática. No porque sea falso lo que en ella se establece, aunque bien puede serlo, sino porque ni la actitud cotidiana ni las ciencias mundanas comprenden propiamente su sentido, el significado de la objetividad y del mundo de que se ocupan. La superación de dicha actitud natural acontece como pasaje a la actitud fenomenológica. Y esto se da en la segunda sección del primer libro de las ideas, el libro titulado Ideen, resumido como Ideen, que se llama, lleva por título esta sección Meditación fenomenológica fundamental, otro gesto, otro guiño a Descartes, ¿no? Otras meditaciones, en este caso ya no son metafísicas sino fenomenológicas, ¿no? Con ello se apreciará, que lo hasta ahora sentado, solo tiene carácter preparatorio respecto de los temas fundamentales de la fenomenología trascendental. Entonces, la reducción fenomenológica, que es lo que vamos a tratar a continuación, que conduce a la conciencia trascendental y la teoría de la constitución que explicita dicha conciencia. Vamos a ver entonces de qué se trata la reducción fenomenológica y el residuo fenomenológico. Todo hecho, dice Carpio, y todo saber fáctico encuentran su fundamento en las esencias y las ciencias eidéticas. Estos lo sabemos ya. Y las esencias son en el fondo significaciones, sentidos.
puras posibilidades. Pero estos solo son tales en relación con alguien para quien significan. No hay ninguna significación en sí, sino siempre solo para un sujeto. Esto es lo nuevo, esto es lo propiamente fenomenológico, esto es lo propio de la actitud fenomenológica. La referencia a un sujeto de significación, un sujeto significante, digamos, ¿no? Un sujeto que es el que proporciona la significación y el sentido. Toda significación y todo sentido remiten a la conciencia que los mienta. Este verbo mentar, que no es quizá muy usado por nosotros ni muy familiar, no es otra cosa que, bueno, hay una significación bastante habitual que es mencionar, pero aquí se utiliza como referir. Referir, significar, referir es más una significación más precisa en este caso. La conciencia que los refiere. Toda significación y todo sentido remiten a la conciencia que los refiere o que los significa, para ser un poco redundante en este caso. Por lo tanto, el principio de la eliminación de los supuestos y la índole del análisis intencional que de las significaciones refiere a la conciencia exigen marchar más allá de la tesis de la actitud natural, donde las esencias están simplemente dadas, y por lo tanto son un supuesto, y todos se la toman como dadas, y encaminarse hacia la zona trascendental, donde las dichas esencias se constituyen, esto es, hacia la subjetividad trascendental que las constituye. Solo de tal manera podrá lograrse la absoluta falta de supuestos en una evidencia apodíctica y primera. El expediente metódico para superar entonces la actitud natural es la reducción trascendental o fenomenológica propiamente dicha, y de la cual la reducción eidética es en parte antecedente, en parte integrante, porque la reducción trascendental procede en el plano de las esencias de la conciencia pura. Entonces, esta es la reducción fenomenológica o trascendental, es una ulterior reducción en la que ya aplicamos la epogé al mundo mismo. Ya no se trata de poner entre paréntesis lo fáctico y quedarnos con la esencia, sino que lo que queda entre paréntesis es el mundo mismo, el mundo como algo dado, y nos quedamos con el puro, con la pura conciencia, con el puro sujeto y su corriente de vivencias, con la pura experiencia del sujeto, y el mundo como algo dado queda puesto entre paréntesis. Ya no se lo toma como algo supuesto. En eso consiste la puesta entre paréntesis o la reducción fenomenológica propiamente dicha, o reducción trascendental propiamente dicha. Aquí lo va a decir Carpio con sus palabras. Ya se sabe que reducir significa poner algo fuera de juego, o desconectarlo, o ponerlo entre paréntesis. Lo que se trata ahora es de poner fuera de juego la tesis general de la actitud natural, suspender la creencia en la realidad del mundo. La reducción o epogé que se va a efectuar no significa negación ninguna. Sí, aquí sabemos que en esto insiste mucho Husserl, no se trata de negar, reducir o poner entre paréntesis no es negar, sino simplemente suspender el juicio. No es ni un escepticismo ni una negación, simplemente suspensión del juicio. No niego este mundo como si yo fuera un sofista, ni dudo de su existencia como si fuera un escéptico, sino que en el sentido que tiene el término en griego, epogé, suspensión, interrupción, detención, no niego ni tampoco afirmo, sino que me abstengo de juzgar. Se trata simplemente de detener, por así decirlo, mi creencia en la existencia del mundo, de suspenderla, no afirmarla ni tampoco negarla, etcétera, etcétera. Cualquiera de ambas cosas significaría una toma de posición, una tesis, sino inhibirla, desconectarla, dejándola por lo demás tal cual es. Cita de Husserl: ponemos fuera de juego la tesis general inherente a la esencia de la actitud natural. Colocamos entre paréntesis todas y cada una de las cosas abarcadas en el sentido óntico por esa tesis.
Óntico se refiere a los entes, ¿verdad? Esto lo deben saber. Así pues, este mundo natural entero, que está constantemente para nosotros ahí delante, y que seguirá estándolo permanentemente como realidad de que nosotros tenemos conciencia, aunque nos dé por colocarlo entre paréntesis. Bien. Siempre neutralizo, perdón, leí mal. Simplemente neutralizo toda existencia y toda toma de posición. La reducción fenomenológica, pues, pone entre paréntesis la tesis referida al mundo natural, al mundo de la cultura, artes, ciencias, técnicas, a los otros hombres y al mismo Dios, y a mí mismo también en cuanto hombre, en cuanto sujeto empírico o sujeto psíquico. Aquí también me hago abstracción de mí mismo en cuanto sujeto psíquico, en cuanto hombre de carne y hueso, me limito a conciencia trascendental, sujeto de conocimiento. Pero entonces, ¿no será que todo queda eliminado sin que reste absolutamente nada sobre lo cual meditar? Y aquí responde algo curioso Husserl, algo que quizá nos resulte un poco sorprendente, porque dice: contra toda apariencia, no obstante, después de la reducción queda un vastísimo campo de posibles investigaciones. Esta universal suspensión, inhibición o invalidación de todas las posiciones tomadas ante el mundo objetivo dado, y por ende, en primer término, las posiciones tomadas en cuanto al ser, esta epogé fenomenológica, o este poner entre paréntesis el mundo objetivo, no nos coloca frente a una pura nada, frente a un puro vacío de contenido, digamos. Si nos fijamos bien, en efecto, se comprenderá que nada se ha perdido, sino que el mundo, con todos sus contenidos, las cosas, las personas, la ciencia, la cultura, etc., continúa siendo lo que era antes de la reducción, sigue estando presente tal cual, solo que reducido, es decir, ahora nos encontramos frente a un mundo como fenómeno, incluyendo el fenómeno de su realidad. El mundo entonces, el mundo convertido en fenómeno de mundo, sigue siendo para mí experimentado en cierto modo, y exactamente con el mismo contenido peculiar que antes. Continúa siendo el fenómeno que era antes, solo que yo, en cuanto sujeto que reflexiona filosóficamente, ya no llevo a cabo, ya no concedo validez a la creencia natural en la realidad que es inherente a la experiencia del mundo. Es decir, lo que cambia fundamentalmente es mi actitud ante esa experiencia, ante ese fenómeno. Hay una toma de distancia, hay una actitud de neutralidad, de toma de distancia, de objetividad, para decirlo en términos que no son familiares y que son muy polémicos, que lo sabemos muy bien nosotros cuando nos hablan de objetividad. Por ejemplo, los periodistas se nos ponen los pelos de punta a muchos de nosotros. Pero bueno, no vulgaricemos aquí a Husserl, aunque sabemos que está pisando un terreno muy espinoso. Entonces lo que cambia es, el gran cambio es una actitud. Esta reducción fenomenológica es una toma de distancia y un desconectar ese compromiso de la actitud natural, es estar tan pegado al mundo a partir de la creencia indubitable en su realidad, en su objetividad dada. En otros términos, agrega Carpio, lo que el yo, el que medita, me hago propio por este medio, es mi vida pura, con todas mis vivencias puras, como tales, como mis vivencias puras, agrego yo, y todo lo mentado o referido en ellas, en tanto puramente mentado por mí, digamos. El universo de los fenómenos, en el sentido especial y amplísimo que tiene esta palabra en la fenomenología. Fenómenos para mí, digamos, ¿no? Son fenómenos para mí como sujeto de conocimiento. Puro significa aquí, fíjense la diferencia con Kant, ¿no? Por ejemplo, puro significa aquí libre de la tesis de la actitud natural. O con otras palabras,
como fenómeno solamente, tal como algo se muestra o aparece simplemente como tal, y solo en la medida en que se muestra. Es decir, la actitud fenomenológica supone un disponerse a captar y a describir la pura corriente de mis vivencias y de mis experiencias como sujeto observador neutral de mis puras vivencias, sin tomar ningún tipo de posición ante ellas y sin presuponer que remiten a nada existente. Esa es la actitud ganadora, para decirlo de una manera coloquial, según Husserl, la actitud que supone que nos pone en el camino hacia una ciencia rigurosa. Esa actitud distante y carente de supuestos ante esa corriente de vivencias y de fenómenos que son la materia prima del conocimiento, a partir del cual nosotros vamos a hacernos con intuiciones y empezar a construir nuestro conocimiento. Bien. Aquí entonces, en lo dado a la conciencia pura, bueno, aquí hay algunas correcciones que hacer en el texto, en lo dado a la conciencia pura, en el fenómeno puro, toma todo su sentido el principio de todos los principios, tomar a la intuición como el último fundamento del conocimiento dado, que lo originariamente dado, en cuanto dado y dentro de los límites de lo dado, es la fuente absoluta de conocimiento. Liberado de cualquier toma de posición, al mundo se lo enfoca ahora única y exclusivamente tal como aparece, a la evidencia, a la intuición. Y de esta manera, tengo acceso a mi vida pura, vale decir, al conjunto de mis vivencias como meros fenómenos en las que todo lo que pueda mentarse se mienta también como mero fenómeno. Lo que así se muestra en esta actitud fenomenológica que ha inhibido la tesis de la actitud natural son entonces los fenómenos en el sentido en que la fenomenología los entiende y por lo que justamente se llama fenomenología. Por ello la reducción se llama fenomenológica, porque reduce todo a fenómeno, a ser fenómeno de un sujeto que los capta, para el cual son fenómenos. Esto siempre está presupuesto, ¿no? Bueno, presupuesto en el sentido sano de presuponer. Fenómenos para un sujeto, lo que se aparece al sujeto trascendental, al sujeto para el cual son fenómenos. Es preciso tener cuidado en no confundir el punto de vista fenomenológico, dice Carpio, con el de la psicología. Bueno, el psicólogo está colocado en la actitud natural, se ocupa de hechos, ya sabemos que hay que distinguir la ciencia idética de la que se ocupa Husserl, de la ciencia fáctica que es la psicología. Esto creo que está un poco de más ya decirlo a esta altura del partido, pero lo volvemos a recordar. El psicólogo está colocado en una actitud natural, se ocupa de hechos, de sujetos empíricos, etcétera, etcétera, de psiquis. Su tema lo constituyen las realidades psíquicas que por esencia son de índole mundana. Entonces, por lo tanto, también quedan puestas entre paréntesis por la reducción fenomenológica. Sin duda, la actitud del fenomenólogo, dice más abajo Carpio, esa actitud refleja, no directa, pero en tanto que la reflexión psicológica es reflexión natural, la que Husserl propone es reflexión fenomenológica trascendental. El yo a que así se llega no es un trozo del mundo, como es el yo psíquico, sino el yo puro. No es este ente humano determinado que soy yo, el sujeto psíquico, sino yo despojado de todo lo mundano, de toda realidad, porque el carácter de realidad de mí mismo ha sido puesto entre paréntesis, el yo y la vida trascendentales. Es el yo y la vida trascendentales. El sujeto que soy yo, que está más acá
de mi yo empírico. ¿Se entiende? No es un yo que remita a mi yo particular, Miguel, mi yo humano de carne y hueso, sino el sujeto trascendental que está más acá, ¿no? de todo mi ser empírico, ¿no? Y de todo mi sujeto psíquico, mundano, ¿no? Bien. Es el yo y la vida trascendentales, repito. Por lo mismo, dice en Carpio entre paréntesis, tampoco puede tratarse del ego cartesiano, que era sustancia pensante, así lo definía Descartes, sustancia pensante, res cogitans, alma, es decir, una realidad metafísica, insiste Carpio con lo de metafísico, que Descartes además concebía como algo cerrado en sí mismo, mientras que la conciencia pura, según se verá un poco más abajo, no tendrá sentido sin su referencia al mundo. Vamos a ver la categoría de intencionalidad que maneja Husserl, que tiene que ver con esta referencia al mundo, esta referencialidad al mundo. Sin embargo, lo dicho no debe interpretarse como si la subjetividad trascendental fuese algo separado de mi subjetividad de hombre individual. Yo cuando decía más acá, no tiene que entenderse como separado, tiene que entenderse como más acá, como algo que está unido, pero que no llega a ser todavía mi yo empírico. No se trata de dos yoes aislados el uno del otro, sino tan solo de dos diferentes puntos de vista. Practicada la reducción trascendental o fenomenológica, me aparezco a mí mismo como fenómeno de yo, libre de toda tesis de realidad. Y esto es la conciencia pura, el cogito puro, como puro fenómeno, correlato puro del mundo. Entonces, insisto, este fenómeno de yo, al que accedo con la reducción trascendental o fenomenológica, este correlato del mundo puro, este fenómeno puro de yo, al que accedo con la reducción mencionada, no es algo a lo que tenga nada que ver con el yo empírico, no es algo a lo que yo pueda acceder mirándome un espejo, por ejemplo, es la conciencia pura de mí, mía como sujeto de conocimiento. Es el puro más acá del acto de conocer, es el puro más acá en la relación de conocimiento, el puro más acá en el ser testigo del acto de conocer, del acto de mirar en el sentido amplio del ver como acto de conocer. El estar de este lado de los ojos, ¿se entiende? No es algo que yo pueda percibir de mí mismo como cuando me miro una mano o me miro en el espejo, es eso de mí mismo que no puedo experimentar más que como interioridad, como puro ser testigo de mis vivencias. Ese es el puro fenómeno de yo. Dicho sea entre paréntesis, y espero con esto no embarullarlos, es ese fenómeno de yo que criticaba Hume. Si es que vieron Hume, calculo que sí, alguno de ustedes lo habrá visto. Ese fenómeno de yo que criticaba Hume como algo que justamente hay que criticar como inexistente. El yo es algo que no existe, dice Hume, porque se reduce a la pura corriente de mis vivencias. Entonces, el yo, si se limita a eso, ¿dónde reside? Si el yo es la pura corriente de mis experiencias y de mis vivencias, ¿cómo puedo hablar de yo? ¿Dónde está la sustancia del yo? Donde todo eso se sustente. Hay una pura corriente de experiencias, de sensaciones, de sentimientos, y no hay nada de lo que yo pueda llamarle yo en sentido propio. Bueno, ya hablaremos de Hume en su momento. Bien, no nos compliquemos con esto, olvídenselo, o no, si lo pueden manejar, manéjenlo, ya lo discutiremos en otro momento. De esta suerte, continúa Carpio, entonces queda la conciencia pura o conciencia trascendental, sinónimos, ¿no? Conciencia pura
o conciencia trascendental. Insisto, acá el puro en Husserl tiene esta connotación de libre del supuesto del mundo. Puro es puro, sujeto liberado de todo supuesto de objetividad. Y es el sujeto como el único verdaderamente indubitable, como en Descartes, aquello de lo que realmente no se puede dudar, aquello que toda objetividad supone. El sujeto es el supuesto de toda objetividad, mejor dicho, el fundamento de toda objetividad, porque si hablo de supuesto estoy metiendo ruido en el razonamiento. El único fundamento verdadero está en el sujeto, igual que en Descartes, y acá está el verdadero parentesco entre Descartes y Husserl, que nunca va a desaparecer. El fundamento indubitable está en la subjetividad, en el sujeto, pero para Husserl va a ser este sujeto puro, este sujeto que nada tiene que ver con el sujeto empírico, sino que este sujeto es este sujeto de conocimiento puro, este sujeto trascendental puro, es decir, que se liberó de la actitud natural, que hizo la experiencia de la reducción fenomenológica o trascendental y se apartó del mundo como supuesto. Bien, y redujo todo a fenómeno de sí mismo, como conciencia pura o conciencia trascendental, o como significado, o como cogitatum, o como cogitación de él mismo como puro cogito. Bueno, en fin, sigo adelante. De esta suerte entonces queda la conciencia pura o conciencia trascendental como residuo fenomenológico, es decir, como resultado último de este razonamiento. Es decir, que gracias a la reducción se revela el yo puro con la vida de conciencia pura que me es propia, en la cual y por medio de la cual el mundo objetivo entero es para mí y es precisamente tal como es para mí. Llegamos entonces a este resultado del yo puro con su corriente de vivencias, como el mundo objetivo, como conjunto de fenómenos para él, para ese sujeto, para ese yo puro, para esa conciencia trascendental. O bien, expresándolo con la terminología cartesiana, pero siempre citando un texto de Husserl, por supuesto, si me sitúo por encima de toda esta vida, la de la actitud natural, que supone la existencia del mundo, etc., y me abstengo totalmente de esta creencia en la realidad, etc., si me dirijo exclusivamente mi mirada a esta vida misma como conciencia del mundo, me obtengo a mí mismo como el ego, yo puro, en la corriente pura de mis cogitaciones, pensamientos, vivencias. Es decir, me reduzco a la pura corriente de mis cogitaciones, pensamientos o vivencias. En la actitud natural, una vez más, entonces, digámoslo, estoy comprometido, engagé en francés, con el mundo. Mas al asumir la actitud fenomenológica, aquella tesis queda puesta fuera de juego. Aquella tesis de la actitud natural, ¿no? Es decir, me abstengo de tal engagement, me inhibo de quedar envuelto en dicha creencia y en tal medida me libero de mi pérdida en el mundo. Fíjense que esto, bueno, para quien ya ha leído algo de Heidegger, esto tiene ya resonancias heideggerianas, mi pérdida en el mundo. Engagement es compromiso, ¿no? En francés. Tomo noticia de toda esta vida, me ocupo de ella para estudiarla, para determinar sus estructuras, etc., pero sin que la creencia natural me comprometa o envuelva, me implique o complique. Fíjense también las resonancias positivistas que hay aquí, ¿no? Esta actitud científica de creer en la posible neutralidad, la posibilidad de tomar una actitud absolutamente desinteresada, de no compromiso,
de desapego total, de total distanciamiento frente al mundo, literalmente, en la que aquí cree totalmente Husserl. De manera que con la reducción fenomenológica no ocurre una aniquilación del mundo, ni siquiera una modificación de éste. Lo que ha cambiado es el sentido de la actitud del yo que medita, porque este es ahora el yo puro. Ahora simplemente observo, pero sin participar, es decir, sin creer ni negar, limitándome a tomar distancia de todo lo que ocurre en esta vida. Me encuentro entonces en la actitud de un observador neutral o desinteresado, cuyo tema es mi vida en el mundo, mi experiencia del mundo. Cita de Husserl, empiezo un poco adelante. La actitud fenomenológicamente modificada consiste en que se lleva a cabo una escisión del yo, en que sobre el yo ingenuamente interesado se instala el yo fenomenológico como espectador desinteresado.